Bienvenidos, colegas, al programa Diálogo Profesional América. Nos encontramos en el programa número 128, y hoy tenemos como invitado a nuestro colega, el magíster abogado Miguel Ángel Paguay Ducci, de la provincia de Tena, Ecuador. Hoy vamos a revisar un tema tan interesante como es la aplicación de la NIC-SP y su impacto en la toma de decisiones del poder público político. Dicho esto, Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, Magíster Víctor Hugo. Para mí realmente es una entera satisfacción ser invitado de Diálogo Profesional América. Como bien usted acaba de antecederme, el día de hoy es un tema sumamente relevante en el que se mezcla la administración pública, la contabilidad gubernamental y un eje que es transversal, la política. Bien, y en estos tiempos de política aquí en Ecuador, ya como ecuatorianos, hemos visto ese debate presidencial entre dos candidatos, ¿sí?, que justamente en cierta medida exponían sus ideas. Ahora, dicho esto, Miguel Ángel, como abogado de la República del Ecuador, y que hayas recorrido algo este tema político, ¿en qué medida pesa ese poder público, en lo público, lo político? Miguel Ángel. Gracias, Víctor Hugo. Realmente es una pregunta muy interesante. Y resulta que el tema de la administración pública, cuando estamos con una injerencia por parte de la política de elección popular, realmente tiene dos ejes transversales. El primero, lo que es una política de gobierno, y que muchas veces esa política de gobierno está encrustada por la política electoral del participante o prácticamente del presidente electo. Entonces, tenemos corrientes políticas como de izquierda. Sabemos muy bien que el postulante a presidente, Daniel Noboa, tiene una corriente centro-izquierda, mientras que la postulante a presidencia también por parte de Luisa González es una corriente de izquierda como tal. Entonces, ¿qué resulta ser ya en un ámbito de aplicación gubernamental? Es que es el trabajo que va a tener cada uno de estos presidentes electos injerencia en su plan de gobierno. Y realmente se aleja de la administración pública, se aleja de los ejes transversales y se aleja inclusive de la planificación que como gobierno tenemos que dar cumplimiento a varias necesidades que goza prácticamente la ciudadanía y que no siempre son atendidas en una planificación de campaña. Entonces, realmente ya como abogados debemos enfatizar mucho en ese análisis político de administración pública y de cumplimiento de ejes transversales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Ahora, Miguel Ángel, te hago esta pregunta y quisiera que tú me respondas con toda la honestidad del caso. ¿Realmente el político ecuatoriano o el político latinoamericano realmente está interesado en presentar información financiera fiable, transparente, que pueda ser revisado por sus ciudadanos? ¿Qué nos dirías? Bueno, es una pregunta realmente que no existiría una respuesta como tal, porque la contabilidad gubernamental, en sujeción a las normas internacionales de contabilidad del sector público, no han sido observadas por ningún gobierno. Lo que existe son directrices por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para poder cumplir un aspecto normativo, pero no es una toma de decisiones bajo un análisis de la contabilidad gubernamental. Ningún presidente ha tomado una decisión con base a los estados financieros del sector público para poder establecer propuestas de planificación, de presupuestos
y de ejecución del mismo, con sujeción a los análisis financieros y estadísticos de la toma de decisiones en base a las normas internacionales de contabilidad del sector público. No ha existido un gobierno. Y siento un poco de pesar que no existiría tampoco una persona que gobierne el Ecuador con esas miras de tomar decisiones gubernamentales con sujeción a los estados financieros que arrojaría la contabilidad gubernamental. ¿Y por qué resulta este alejamiento por parte del gobierno frente a la contabilidad gubernamental y frente a las normas internacionales de contabilidad del sector público? Porque principalmente el eje transversal de la gobernabilidad se basa en el presupuesto general del Estado. Es decir, todo gobernante lo primero que se centra es prácticamente en el presupuesto que cuenta la institución, más allá de un análisis de la contabilidad propiamente en un aspecto de toma de decisiones. Ahora, siempre he mencionado en mis charlas o en alguna ponencia donde soy invitado que los estados financieros son como un mapa. En la medida que yo no tengo un mapa bien elaborado, trazado, con toda la información que necesito, simplemente me voy a perder o voy a gastar recursos. Entonces tú decías hace un momento que ningún político, funcionario del Estado, utiliza la información financiera gubernamental. Y realmente también ahí vemos un fallo, porque es tanta la información que poderla manejar al dedo o a través de susurros de otros funcionarios no me permite tener claras mis finanzas, mis cuentas. Entonces, ¿tú considerarías que es un error político no tomar en consideración la información financiera? En parte, no en todo, pero es una parte esencial para tomar decisiones, para enrumbar un país. ¿Qué nos diría, Miguel Ángel? Efectivamente, la respuesta debería ser que sí se constituye un error grave el no considerar para la toma de decisiones gubernamentales la información financiera. O sea, sí se constituye un error de administración pública inicialmente, pero más allá del error de la administración pública política, eh, viene la génesis de lo que usted inicialmente dice en esta pregunta, el desconocimiento de las máximas autoridades en la administración pública, en la información financiera pública, que es muy diferente a la información financiera del sector privado o de una empresa privada. Entonces resulta que el conocimiento es limitado por parte de los actores que toman las decisiones frente a un aspecto político gubernamental. Es el desconocimiento de una contabilidad gubernamental, de qué es lo que nos puede aportar en la toma de decisiones. Y también viene acompañado el organismo de control, que es la Contraloría General del Estado. Resulta que cuando existe un control gubernamental de los recursos públicos, como un eje del control posterior, externo, la Contraloría General del Estado no se pronuncia respecto a que si la institución aplicó o no aplicó una norma internacional de contabilidad del sector público o dejó de aplicarla o inobservó esa aplicación. La Contraloría General del Estado va directamente a un control normativo de las normas de control interno y frente directamente a la ejecución del presupuesto, sea en el grupo de gastos o sea en el grupo de ingresos. Pero realmente es un error político no tomar decisiones con base a una información financiera que tienen mis estados financieros, porque prácticamente no solo se constituye del presupuesto general del Estado la toma de decisiones, sino también de muchos activos que inclusive pueden ser mal usados o que no pueden estar cumpliendo su uso efectivo y poder hacer traspasos de esos activos a otros sectores en donde sí se puede dar un buen uso. Entonces, eso no se analiza por parte de los actores políticos. Tampoco se analiza entre la contabilidad gubernamental, que estaría en el grupo de pasivos, las provisiones de pasivos contingentes respecto a las acciones de protección que yo, como ente de toma de decisiones, podría estar elevando ese pasivo de contingentes por un despido masivo
de nombramientos provisionales, de contratos ocasionales, pero yo no estoy tomando esa decisión frente a un riesgo o frente a un indicador financiero de los pasivos contingentes que posiblemente la gente, con desconocimiento, empiece a desvincular a personas que ya gozan de un derecho adquirido, que es un nombramiento provisional o es un contrato ocasional prorrogado. Entonces, sí se constituye un error político el no tomar decisiones frente a los indicadores, frente a la información financiera que da la contabilidad gubernamental y solo basarnos en juicio de valor del presupuesto general del Estado. Prácticamente es eso. Bien, tenemos una Contraloría que hace la revisión de los gastos y de ciertos temas relacionados con el gobierno. ¿Considera que la Contraloría del Estado debería estar inmersa en la dirección y aplicación de las NIC-SP en las entidades del Estado? ¿O no tiene nada que ver la Contraloría? La Contraloría General del Estado, de acuerdo al precepto constitucional, aquí en Ecuador, cumple dos ejes transversales. Primero, el tema de ejercer el control externo a los recursos públicos y el segundo es el tema de la fiscalización. Resulta que cuando existe ya la ejecución de un control posterior externo por parte de la Contraloría General del Estado, nada se pronuncia respecto a las NIC-SP, en absoluto, a excepción de dos rubros que mínimamente podría ser analizado por la Contraloría General del Estado. Esto es el tema de la provisión de cuentas incobrables que posiblemente se genere por cartera vencida en potestad de coactivas de aquellas instituciones que la tengan. Y el segundo es el tema de la depreciación, que lo vamos a denominar el deterioro, justamente en propiedad, planta y equipo. Son dos rubros que posiblemente sí analicen solo de forma al tema de las normas internacionales de contabilidad del sector público, que son las NIC-SP. Pero de ahí la mayor parte del control se derivan al tema del gasto como tal, obviando que muchas veces el proceso de contratación pública también está destinado a proyectos de inversión, que está destinado a la compra de activos, que está destinado a la compra de suministros, de equipos de cómputo, que no ciertamente están cumpliendo de acuerdo a las normas de contabilidad del sector público. No siempre se realiza ese análisis en la ejecución del gasto y tampoco es que existe un control por parte de la Contraloría para que la institución, el analista de contabilidad y en sí todos los contadores que ejercen la contabilidad gubernamental tengan realmente una corresponsabilidad o una autorresponsabilidad en ejecutar correctamente las NIC-SP. Claro, porque Miguel Ángel, hay un tema, tú como abogado, también como contador público y conocedor del tema, tú acabaste justamente de indicar que hay dos ejes transversales y uno de los principales es el control. Y si yo quiero controlar, debo crear o implementar herramientas de control y entre eso está la NIF-SP. Efectivamente. ¿Qué resulta ser que la Contraloría General del Estado centra su análisis para sus hallazgos que incumplió una norma de control interno? Pero no dice que yo incumplí una NIC-SP. Pues claro, si no se pronuncia de forma taxativa y de forma expresa el organismo de control que me puede determinar, y es el único que me puede determinar responsabilidades administrativas, civiles o de indicio de responsabilidad penal, entonces el analista tampoco tiene una corresponsabilidad propia de la ejecución correcta de la NIC-SP. Y eso no quiere decir que la NIC-SP o el compendio de las normas internacionales de contabilidad no sean aplicadas de forma correcta en el Ecuador. Por contrario, debería existir una corresponsabilidad, aun cuando no existe un control, la aplicación correcta de estas normas, por un principio inclusive de seguridad jurídica, porque las NIC-SP tiene un fundamento globalizado, mundial. No es solo el Ecuador, son todos los países que están migrando a esa uniformidad en los estados financieros. ¿Justamente para qué? Para acceder a créditos, pueden acceder inclusive a asociaciones públicas privadas, pero ¿cómo yo puedo negociar con un estado que realmente
no tienen el mínimo interés de ejecutar las NIC-SP en sus estados financieros, y obviamente existen otros factores que se analizan para que las personas que puedan invertir en un estado puedan hacerlo con seguridad jurídica. Entonces, este tema de las normas NIC-SP y su aplicación ya en un tema político realmente sí es de profundo análisis. Es muchas circunstancias de conocimiento teórico frente a la práctica que vamos a darnos cuenta que hay una brecha de que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha podido disminuir ni siquiera ser un actor principal en la ejecución de las propias NIC-SP. Bien, en esta ponencia lo que se va a abarcar es prácticamente la aplicación de las NIC-SP y su impacto en la toma de decisiones del poder público político, y entre ellos es importante considerar por qué nosotros debemos hablar de las NIC-SP, de dónde nacieron, por qué surgieron, para qué surgieron, y si realmente el Ecuador está o no está migrando o convergiendo sus estados financieros a estas nuevas exigencias gubernamentales que es a nivel mundial. Consideramos que la historia de la NIC-SP nace desde el año 1980 a través del IFAC, que prácticamente es el Instituto o la Federación de Contadores Públicos, en donde ven la necesidad de normar información respecto al sector público. Ya en el Ecuador, nosotros debemos considerar que existen dos sectores, que es el sector financiero y el sector no financiero, que está dentro del sector público. Entonces, inicialmente en el año 1990 se publican ya las normas internacionales para el sector público, que por sus siglas en inglés son las IPSA. ¿Y cuáles son el objetivo de la promulgación, de la vigencia o de la entrada de rigor de estas normas? Prácticamente considero que son tres esenciales. La primera es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, facilitar la comparabilidad de los estados financieros, la información financiera, y apoyar a la toma de decisiones a través de una información fiable. Uno de los principios de la contabilidad general, sea privada o pública, es el principio de fiabilidad. Es decir, que mis estados financieros deben gozar de una información fiable para minimizar el riesgo de la toma de decisiones. Entonces, en base a ello, la estructura orgánica de quien promulga estas normas es del Comité de Normas Internacionales del Sector Público, que es el IPSA-ISB, quien es el encargado de desarrollar, actualizar, mejorar, reformar o eliminar normas del sector público, obviamente. Y esto es importante. ¿Qué pasa con la implementación respecto a las normas del sector público? Primero, hay que considerar que existe una adopción voluntaria, que todos los estados podrían hacerlo o no, pero posteriormente vamos a darnos cuenta que para Ecuador ya inicia una adopción desde el año 2020, una exigencia y una obligatoriedad de iniciar con esta conversión de la contabilidad gubernamental a una contabilidad gubernamental NIC-SP. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar estas NIC-SP? Inicialmente tenemos que lo que va a mejorar es la transparencia y la rendición de cuentas, y no solo por las notas aclaratorias que posiblemente existan en la revelación de los estados financieros, que lo denominamos los informes de revelación, en donde explicamos cualquier circunstancia o variación implícita o no implícita que ha sufrido cada una de las cuentas. Y segundo, es facilitar la comparabilidad, porque si el Ecuador quiere entrar a mercados internacionales, pues entonces, o a inversión pública internacional, entonces resulta que los estados financieros de Ecuador deberían ser fiables, deberían ser uniformes, con sujeción a las NIC-SP, para que cualquier persona pueda tener la misma interpretación. Prácticamente es eso, que no exista una diferenciación entre instituciones, entre entidades del sector público o incluso entre países, más allá del idioma y de la moneda. Ya en nuestro país, la vigencia y aplicación de las NIC-SP se subsumen al año 2019 y nace la obligatoriedad
de la conversión en el año 2020. ¿Qué pasa en el acuerdo ministerial 067 del 6 de abril del año 2016? Pues el Ministerio de Economía el Ministerio de Economía y Finanzas expide ya lo que es el marco conceptual y las normas técnicas de la contabilidad gubernamental. Este es el primer paso que hace el Ecuador para, a futuro, en el año 2019, sustituir algunos aspectos de las normas técnicas de la contabilidad gubernamental y finalmente en el año 2020, a través del instructivo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, nace ya la conversión de las normas de contabilidad gubernamental a las NIC-SP a partir del 1 de enero del año 2020. Estas normas regulan para los dos sectores, el primero que es el sector no financiero, en donde se va a profundizar el análisis en esta ponencia, y el segundo que es el sector público financiero, cuya diferencia es directamente en el manejo de instrumentos financieros, las mismas que por cuestiones de experiencia no la vamos a abarcar, pero de forma general sí lo vamos a explicar. ¿Qué pasa ya en la segunda temática, que es la aplicación de las NIC-SP? Debemos comprender qué normas son aplicables en el Ecuador y cuáles son las bases fundamentales de aquellos preceptos en que se debe aplicar la NIC-SP. Entonces tenemos que la primera NIC-SP, la IPSA número 1, es la presentación de los estados financieros. Y esa ya está vigente desde el año 2020 en el Ecuador, pero ¿de dónde se sumerge o de dónde se basa o cuál es el origen que tiene esta IPSA 1? Pues consideramos que la NIC 1 da preceptos genéricos en los cuales fueron modificados para tener el nacimiento de la IPSA 1, que es la presentación de los estados financieros. Tenemos la IPSA 2, que es el estado del flujo de efectivo, y la que tiene igual un origen basado en la NIC 7. Cuando nosotros hacemos un análisis de estas normas, tanto de la NIC 1 como de la IPSA 1, vamos a ver que los componentes son similares. Claro que hay un poco de profundidad en el contenido del sector público sobre el presupuesto, sobre el tema de las provisiones, que obviamente en el sector privado no se maneja un tema de presupuesto. Entonces, esa es la diferencia que va teniendo esta conversión normativa para la vigencia y aplicación de las IPSA. En la IPSA 3 tenemos lo que son políticas contables, cambios de estimaciones, y esta tiene su origen, pues está basado en la NIC 8. También tenemos lo que es la IPSA 4, que es el efecto de cambios de tasas de cambio, y la cual tiene una base, o es el origen de la NIC 21. Tenemos la IPSA 10, que es la información financiera en economías con inflación, y esta está basada en la NIC 29. La 14, eventos posteriores a la fecha de información, está basada en la NIC 10. Aquí podemos hablar de las estimaciones o de los errores que se estima posiblemente exista en los cierres de ejercicios fiscales en el sector público. Como todos conocemos, la contabilidad gubernamental se maneja a través del SIGEP en su mayoría, y en lo que son gobiernos autónomos descentralizados, pues manejan un sistema propio de ellos por la autonomía administrativa y financiera que les dota el COTAD en estas instituciones. Sin embargo, este instructivo, que es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, es aplicable de forma obligatoria a todas las instituciones que forman parte del sector público, esto de acuerdo al artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. Nos queda claro que, si bien es cierto, la forma en cómo yo llevo a nivel de un sistema contable gubernamental puede diferir, pero la conceptualización y aplicación de las normas sigue siendo un estándar a nivel nacional para todo el sector público. En la IPSA 18 tenemos lo que es ya la información del segmento. Esta viene acogiendo los preceptos de la NIC 14 y lo que yo indicaba respecto a la revelación de información financiera del sector gubernamental. Es importante analizar dos cuestiones aquí. Si hacemos una especie de comparación entre el sector privado y el sector público, en el sector
privado tenemos un estado financiero que es las notas aclaratorias a los estados financieros. Es decir, en el sector privado se considera como estado financiero las notas aclaratorias. Acá nosotros consideramos no como un estado financiero, pero tenemos la obligatoriedad de la revelación de la información financiera del sector gubernamental. De igual forma, la presentación de la información presupuestaria. Eso no existe en ninguna norma internacional de contabilidad basadas en las NIC o de las NIF, pero sí convergen de forma implícita y propiamente por la naturalidad del sector público, que se maneja a través de un sistema dual, que es la contabilidad gubernamental y la ejecución presupuestaria. Entonces, esta dualidad que goza única y exclusivamente la contabilidad gubernamental es la IPSA 24, la presentación de la información presupuestaria. En lo que tenemos la IPSA 23 sería la adopción por primera vez de las NIC-SP a las IPSA como tal, acogiendo lo que es los preceptos de la NIF 1. Y ya estamos considerando las normas internacionales de información financiera, ya no las NIC, por primera vez. Y finalmente tenemos la 34, que son los estados financieros separados, que acogemos lo que se basa en la NIC 27. Esto sería en relación a los estados financieros como tal, la aplicación de las NIC-SP. En el tema del activo o del grupo del activo, ya tenemos lo siguiente. Tenemos el inventario. Si ustedes pueden analizar, las personas que tengan experiencia, tanto en el sector público y privado, pueden constatar que las IPSAS sí difieren bastante respecto al orden que tenemos en las NIC y en las NIF, porque, por ejemplo, podríamos hablar de efectivo y su equivalente en el sector privado, pero si ustedes analizan, acá directamente vamos a lo que es a los inventarios como una IPSA 12. Está vigente desde el año 2020, sí, su aplicación está vigente y está basada en la NIC 2. Es importante recalcar que este cambio, esta adopción o esta conversión de las normas gubernamentales a las NIC-SP difiere prácticamente en el valor razonable que debería haber identificado la institución pública o la entidad pública de acuerdo al valor razonable que goce ese inventario. Existen directrices por parte del Ministerio de Economía Popular, Ministerio de Economía y Finanzas, en el que dan directrices, instructivos, explicaciones de cómo cargar en el SBAI, que es un sistema gubernamental para cargar lo que es el inventario. Entonces, para nosotros cargar el inventario, debemos tener la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas a valor razonable nuestra conversión de inventarios. Y para llegar a esa conversión del inventario, previamente también se debe realizar una contratación física y una posible baja de ese inventario, para que únicamente se pueda migrar el inventario al sistema SBAI, solo el inventario que goce ya con valor razonable y que efectivamente se encuentre en uso. Tenemos lo que es la IPSA 13, que es de arrendamientos. No son arrendamientos financieros, sino arrendamientos como tal. Esta no está aplicable, pero existe la aplicación de la NIC 17. La realidad ecuatoriana en el tema de la IPSA 13 no es aplicable el tema de arrendamientos porque como contabilidad gubernamental respecto al tema de arriendos se basan en el tema de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Que es prácticamente la única normativa que regularía esa situación de arrendamiento. De igual forma, cuando nosotros analizamos el tema de la ejecución presupuestaria, si somos un poco más minuciosos en el análisis de esta aplicación de la IPSA 13, que no está aplicable en el Ecuador, es porque la contabilidad gubernamental no va a acoger en absoluto alguna partida para el concepto de arrendamiento, a excepción de la ejecución del gasto como tal. Entonces, más allá del movimiento
de efectivo y sus equivalentes, que sería el pago de un arriendo del sector público, no hay mayor análisis que se podría realizar en esta IPSA 13. Sin embargo, ya en la 16, que son propiedades de inversión, aquí sí aplicamos la NIC SP y se basa a los conceptos contenidos en la NIC 40. Prácticamente en este tema de la propiedad de inversión es cuando el Estado es arrendatario de algún inmueble y bajo la contratación pública adjudica espacios del sector público a cualquier proveedor. Ejemplos de propiedad de inversión tenemos, por ejemplo, la Fiscalía, que arrienda sus espacios físicos al servicio de copiador. Lo mismo en la función judicial, en los juzgados. También tenemos que esa función, que es la función judicial, pues debería aplicar lo que es la IPSA 16 en la valoración de ese contrato de arrendamiento por propiedades de inversión. Otra que también es similar es en el sector justicia, la Defensoría Pública, que también puede arrendar sus instalaciones al servicio de copiado. Entonces, es de esos los ejemplos más claros de cómo se aplicaría o en qué sentido se aplicaría lo que es la propiedad de inversión. La IPSA 17, propiedad, planta y equipo, tiene su fundamento en la NIC 16. Tenemos igual lo que es la IPSA 21, ya hablamos del tema del deterioro, y tiene su génesis o tiene su fundamento en la NIC 36. Tenemos lo que son activos intangibles, que es la NIC 38. Aquí deberíamos analizar lo que es a profundidad el sector educativo, cuando nosotros tenemos derechos de autores en inventos, en creaciones, en industrias que posiblemente pueden atribuirse a las escuelas y universidades públicas. Entonces ahí tenemos una génesis en la NIC 38. Tenemos lo que es la IPSA 43. Esa se aplicará ya a partir del año 2025, que es de este año, con base a la NIC 16. Sin un acuerdo ministerial o a través de un acto normativo, la vigencia y rigor de la aplicación de la IPSA 43 y de la IPSA 44. Las normas que aplican actualmente, entre ellas del tema del costo de préstamo, que está en base a la NIC 23, y prácticamente este costo de préstamo es cuando cualquier institución, sea de los gobiernos autónomos descentralizados, o sea directamente una institución o empresa pública, cuando va a adquirir una deuda, el Código Orgánico de Finanzas Públicas le determinan una fórmula para determinar el endeudamiento que posiblemente puede realizar el Estado o sus instituciones. Realmente este tema del costo del préstamo se realiza inclusive en proyectos de inversión con financiamiento. Entonces aquí sí se aplica esta IPSA 5 con sujeción a la NIC 23 en esos casos expuestos y explicados. Luego tenemos la IPSA 19, que es la provisión de pasivos y activos contingentes, con sujeción a la NIC 37. Y en esta realmente solo se podría manejar en 3 casos hipotéticos. La primera está vinculada al tema de acciones de protección que estarían destinadas a la tutela de nombramientos provisionales y contratos ocasional, en donde la institución sí debería realizar una estimación desde la notificación de la sentencia de primera instancia en la que le acepten la acción de protección a un servidor para reconocer lo que es una obligación que posiblemente conlleve la reparación integral económica a favor del accionante, ¿ya? Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es juicios laborales de indemnización
como por ejemplo el tema de compra de renuncias, tema de sumarios administrativos, en donde también convergen indemnizaciones que por concepto de reparación pueden ser estimadas. Y la tercera es a través de la jubilación, en la cual por errores de cálculo o por impugnaciones que realicen los servidores o trabajadores del sector público, inicien este tema de reclamaciones a través de jubilaciones patronales. Tenemos la IPSA 39, que es los beneficios a empleados, está vigente, basado en la NIC 19. Prácticamente esta normativa sí se podría estar cumpliendo de forma automática, porque en el sector público, que no sea el sector financiero y que no sea el sector autónomo descentralizado, se maneja a través del SPRING, ¿verdad? Entonces, este sistema, el SPRING, sí tiene parametrizaciones en las cuales sí se está cumpliendo el tema de beneficios de empleados, que es prácticamente tener una realidad de la masa salarial, así como la separación de partidas presupuestarias entre gasto corriente, gasto de inversión, gasto de capital. Eso, este sistema sí lo maneja y se podría decir de que esto sí se está cumpliendo. Al igual que el beneficios sociales, que es la IPSA 42, con sujeción a la misma norma NIC 19. Esto sería en relación al grupo de pasivos, en donde nosotros como sector público aplicamos en la contabilidad gubernamental. ¿Qué sucede en el tema de la aplicación de normas? De forma general, todas las normas anteriormente expuestas tienen tres ejes principales que son similares, son unificadas, que es el tema del objetivo de la norma, el alcance de la norma y la revelación de la norma. En el sector público, frente al sector privado, el sector privado tiene la medición, la revelación y muchas veces la contabilización. Es decir, ¿cómo contabilizo? ¿Cómo hago el reconocimiento? ¿Sí? Mientras que en el sector público se alejan esos preceptos de medición y de reconocimiento, porque se va más al tema de revelación, que es un componente principal de las normas. Si ustedes recuerdan, en láminas anteriores se habló acerca de la revelación, en el cual tiene mayor profundidad el sector público. La revelación lo que va a explicar o lo que va a dotar es que se analice la cuenta del sector público contenida en los estados financieros con un alcance de qué está sucediendo en esa cuenta. Ejemplo, si vámonos al pasivo, y en el pasivo existe obligaciones por pagar a trabajadores, entonces yo tengo que explicar qué compone ese grupo. Entonces, la revelación es la mayor profundidad en donde el servidor público, contable o financiero, debe analizar qué es lo que debemos revelar en nuestros estados financieros cuando realicemos el cierre de los estados financieros en cada periodo fiscal, conjuntamente con las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, tenemos el objeto o el objetivo, por qué es lo que va a regular, qué es lo que va a ejecutar esa norma. El alcance es qué es lo que va a cubrir, qué componentes, qué transacciones, qué hechos económicos va a cubrir cada una de esas normas. Ejemplo, si hablamos de beneficios sociales, deberíamos nosotros analizar 13º, 14º, fondos de reserva, que son beneficios sociales incluyendo el tema de jubilación. ¿Sí? Mientras que si analizamos el otro componente salarial, que es prácticamente el sueldo como tal, entonces son normas totalmente diferentes y su alcance va a ser diferente en la revelación. Entonces, ¿cómo analizamos cada una de las normas de las NIC SP? Es a través de estos tres ejes principales que considero que se debe tener claro de cómo poder interpretar cada una de esas normas y más que interpretar, cómo aplicar esa norma. Ejemplo, en el tema de inventarios, nosotros consideramos que
el punto o el parámetro o el principio de revelación debe ser a valor razonable, pero resulta que en el sector público el valor razonable es el valor que ustedes establecieron en la ejecución del presupuesto a través de cualquier proceso de contratación pública en el que se adquiera bienes eh, o suministros que van a ser catalogados como inventario. Inclusive desde el año 2022 hubo una migración a nivel de sistemas en que el SIG frente al EBAI están entrelazados cuando la certificación presupuestaria viene con el tipo de gasto B y E. Entonces, automáticamente el sistema contable va a migrar al manejo del inventario, al valor razonable de la compra o de la factura. Entonces, no hay una medición con el sector privado en el que yo debo verificar costos adicionales para la medición del inventario, como lo es en este caso de la contabilidad gubernamental. Entonces, es importante que el alcance de las normas, como se encuentran en este momento, se centren prácticamente en el objetivo, alcance y revelación. ¿Por qué? Porque la mayor parte lo que hacemos nosotros es explicar el hecho económico a través de la revelación. Porque la medición viene directamente atada a la ejecución presupuestaria. Por eso es que la contabilidad gubernamental no va a permitir realizar ajustes a patrimonio, porque prácticamente no tenemos una génesis como tal, como lo tiene el sector privado en la aplicación de las normas. La naturalidad o la naturaleza del sector público no es tener un patrimonio como grupo contable a un valor razonable. Lo que sí necesitamos es que las transacciones sean transparentes, que los estados financieros estén uniformes y que esa información sea revelada, sea explicada en cada uno de los componentes del estado financiero. Ya en la otra temática de qué es lo que sucede en la toma de decisiones, es importante que en el sector público la realidad de toma de decisiones, como lo dije al inicio de mi intervención, se lo realiza a nivel presupuestario, la realidad de eso. Más sin embargo, ¿qué resulta ser a través de las NIC-SP? A través de las NIC-SP se debe tener un análisis de la información financiera. ¿Qué es lo que los estados financieros me están comunicando en un periodo fiscal con una ejecución presupuestaria, que es un análisis muy diferente, si fui o no fui eficiente en la ejecución? Lo que sí tiene la contabilidad gubernamental es una información financiera real de qué es lo que cuenta el sector público en su rubro de activos, así como qué obligaciones está adquiriendo en el tema del pasivo. Esto no se realiza. Mínimamente los directores, los ministros o los nivel jerárquico superior que sean considerados como máximas autoridades y que sean una entidad descentralizada operativa, que son las EOD, no analizan estos componentes del proceso de una toma de decisiones, que es el análisis de la información financiera, que es una evaluación de las operaciones y que es una selección de la mejor opción. ¿Qué resulta ser de que el Estado nunca analiza al momento de desvincular por cambios políticos a servidores y trabajadores del sector público, que en su alta mayoría van a interponer una acción de protección y que va a generar un pasivo contingente, y ese pasivo contingente nunca se analiza para tener un flujo de caja o un flujo de efectivo que me pueda ser valorado presupuestariamente en los ejercicios posteriores. Entonces no analizamos esas obligaciones como tal para tomar una decisión política o una decisión administrativa pública de desvincular o no a un servidor público y obviamente tomar otras decisiones administrativas como un plan de capacitación, como implementación de recursos humanos, en donde ya entra un proceso diferente al tema contable como tal. Entonces, estas herramientas y estas técnicas para las tomas de decisiones en el sector público, en teoría, las normas de control interno inclusive dota
a la máxima autoridad como responsable del control interno, y el control interno es justamente tutelar, velar, garantizar, cuidar, proteger los recursos públicos o el uso de forma eficiente con la finalidad de dar la ejecución a ese fin social que tiene la institución. Entonces, si hablamos de la fiscalía, el fin social es llevar a cabo la acción penal pública frente a la comisión de delitos. Entonces, yo tengo que pagar nómina, tengo que dotar de combustible, tengo que dotar de peritos, tengo que dotar de insumos, tengo que dotar de suministros para que el fin de la fiscalía pueda concretarse y pueda garantizar derechos constitucionales de los ciudadanos en un Estado. Pero el fiscal general del Estado, al cierre del ejercicio fiscal, ¿tomará decisiones frente a un Estado financiero? No, pero sí va a tomar decisiones frente a la ejecución presupuestaria. Y luego vamos a ver que la política o la injerencia del poder público político, pues realmente hace que la información financiera no sea relevante, no sea considerada y mucho menos sirva para la toma de decisiones. Entonces, en conclusión, si bien es cierto, en la lámina existen eh, componentes teóricos, en la práctica, realmente las NIC-SP no están sirviendo de fundamento de revelación para los estados financieros en la toma de decisiones de las máximas autoridades. Y a esto se suma también que las máximas autoridades gozan de un desconocimiento absoluto de la contabilidad gubernamental, de su importancia, así como de la información financiera que podría mejorar en muchos aspectos el buen uso de recursos públicos y de una administración pública eficiente en el servicio, en la prestación del servicio. Este proceso de toma de decisiones, el presidente, los ministros, Consejo de la Judicatura, función de transparencia, función electoral, función legislativa, toman decisiones en base al sistema de planificación pública, ¿sí? Que es las directrices de acuerdos de SEMPLAS. Entonces, si el Ecuador adquiere una planificación de 5 años, entonces esa ejecución de 5 años de la planificación tiene que acogerse el presupuesto general del Estado para poder ejecutar esa planificación cuatrianual y poder cumplir objetivos estratégicos de cada uno de los sectores, sin perjuicio de la planificación estratégica que tenga cada institución, ¿sí? Entonces, ¿cómo tomo las decisiones gubernamentales? ¿En base a una contabilidad gubernamental de estados financieros o en base al sistema de planificación y el sistema presupuestario? Obviamente, la mayoría está tomando decisiones en base al sistema de planificación y al sistema de presupuestario. Entonces, la contabilidad gubernamental como tal, a través de sus estados financieros, no están sirviendo de toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando hablamos del control posterior frente al cumplimiento de las NIC-SP? Primero, la Contraloría General del Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, artículo 211, dice que la Contraloría General del Estado está encargado de ejercer el control externo frente al uso de recursos públicos, así como ejecutar acciones de fiscalización, ¿verdad? Son esas funciones que tendría la Contraloría General del Estado. Pero ¿qué pasa la participación o las atribuciones o las funciones de la Contraloría frente a las NIC-SP? No existe auditorías o exámenes especiales por parte de este organismo de control que se pronuncian de forma clara incumplimientos a las NIC-SP. Más existen incumplimientos a las normas de control interno y al Código Orgánico de Finanzas Públicas y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la ejecución presupuestaria, más que las revelaciones, el cumplimiento de las NIC-SP. ¿Por qué? Porque prácticamente la Contraloría
eh, examina, audita con sujeción al proceso de contratación pública, es decir, a la ejecución del gasto como tal. Entonces, verifico que exista la etapa precontractual, la contractual, la preparatoria, en donde yo considero si hay el informe de necesidad, si existe planificación, si se consultó la certificación CATE, la certificación presupuestaria, los términos de referencia o las especificaciones técnicas, el tipo de contratación, si existen las autorizaciones de la máxima autoridad para dar inicio a ese proceso de contratación en la fase precontractual, hasta llegar a la fase de adjudicación, en donde inicia la fase contractual. Y en esa ejecución de la fase contractual, la Contraloría fortalece su control en si se rindió garantía, si el producto fue el que estaba en las especificaciones técnicas, si existe acta de entrega y recepción, si existe informe de entera satisfacción y finalmente, si no existe multas por retraso o por presuntos incumplimientos en la ejecución contractual. Y en esta situación que realiza la Contraloría, no existe la verificación si la institución está o no cumpliendo las NIC-SP. Entonces, la Contraloría no se pronuncia respecto a la contabilidad gubernamental de fondo, tampoco analiza si los estados financieros fueron levantados con observancia a las NIC-SP y sus revelaciones. Entonces, eso hace que el control de la Contraloría, primero, no sea profundo y segundo, no sea conexo a la vigencia y aplicación y entrada de rigor de las NIC-SP. Entonces, cuando la Contraloría General del Estado establece predeterminaciones, en esas predeterminaciones de responsabilidad administrativa, en su mayoría, sus hallazgos son fundamentados por incumplir una norma de control interno y una norma o un acto normativo de la contratación pública, no de la contabilidad gubernamental, a excepción de aquellas instituciones que manejan el tema de coactivas, es decir, ejerzan la potestad de coactivas, y en ese ejercicio de la potestad coactivas existe una cartera vencida y evidentemente no se haya realizado provisiones de depuración de cartera, en donde vamos a hablar del deterioro como tal, de la provisión de cuentas incobrables. O también obligaciones que tiene la institución eh, pública frente a terceros, en donde también debe existir un deterioro o una prescripción de acciones para la baja de esas obligaciones. Entonces resulta que muchas veces el sector público no ejerció su potestad coactiva, ya pasaron los 5 años para generar una prescripción, pero resulta que ninguno de los servidores públicos ejerce o aplica las NIC-SP frente al tema de los pasivos para las bajas de esas deudas, de esas obligaciones. Y tampoco la Contraloría dice debería analizarse o aplicarse la NIC-SP para la baja de estas obligaciones, por cuanto por transcurrir el tiempo se encuentran prescritos. Entonces ahí viene una responsabilidad administrativa que si aplico mal la baja de esas obligaciones, yo voy a tener mejor una corresponsabilidad administrativa y quizás una civil determinada en periodos futuros por parte de la Contraloría misma. Entonces, el rol del control posterior que ejerce la Contraloría General del Estado debería ser de fondo una aplicación real a la NIC-SP, inclusive como recomendaciones. Si no quiero redactarlo como un hallazgo en incumplimiento de una normativa, sugerir la aplicación de las NIC-SP, situación que en la realidad no se evidencia, no existe y difícilmente a tiempo futuro también exista por el tema coyuntural político y una realidad del Ecuador como tal. ¿Qué pasa ya en un tema del poder político?
Eh, Debemos nosotros considerar primero que la política como tal, un concepto aproximado de la política, es el arte de gobernar, es el arte de ser un líder, la política como tal. Sin embargo, esa definición eh, muta de forma controversial cuando hablamos de un tema eh, político como tal frente a las NIC SP. ¿Qué pasa con los gobernantes? ¿Qué pasa con el tipo de gobernabilidad que ejerce la presidencia de la República del Ecuador? Primero, depende mucho de la corriente política que yo tenga afín, si soy centro izquierda, si soy de izquierda o si soy de derecha. Y a partir de esa corriente política, empieza una forma de gobernar o un modelo de gobernar, y ahí viene una política gubernamental. Y en base a esa política gubernamental, tiene los ejes transversales de planificación, de presupuesto, y finalmente va a tener un impacto en los estados de resultados, en los estados financieros. Entonces, el poder político no se subsume a una técnica o a un conocimiento técnico de la contabilidad gubernamental, o inclusive a los mismos ejes transversales de planificación estratégica que haya adquirido un Estado en periodos pasados. Es decir, si hay un cambio de gobierno, la seguridad jurídica, la confianza legítima de los hechos económicos tienden a desaparecer, a inestabilizarse. ¿Por qué? Porque depende de la corriente política que venga el gobernante, el presidente, y en base a eso nace una política de gobierno, nace un, un modelo de gobierno y que muchas veces es el plan de campaña que yo tengo. Y también viene una realidad del nivel de endeudamiento y viene un tema de corrupción y viene temas que son ajenos a la contabilidad, pero que afectan directamente a la administración pública financiera del Estado, que es el poder político en la NIC SP. Entonces, tenemos organismos que influyen en el tema político, como es la Asamblea, en eliminar leyes, crear leyes, pueden reformar las leyes. Y muchas veces viene esa controversia en que quizás el Ejecutivo en materia económica puede proponer leyes, pero por parte de la Asamblea puede generarse un choque por bloque político en rechazar o vetar de forma total o parcial ciertas, ciertos aspectos que posiblemente nos ayude como Estado en un tema de contabilidad gubernamental, en un tema financiero, en un tema de información financiera pública, más allá de un tema presupuestario en donde el rubro de ingresos, que su mayor parte es financiado por, por tributos, entre ellos el IVA y el impuesto a la renta, que son los dos impuestos que más inyectan de ingresos al Estado. Resulta que los organismos de control tampoco se manejan de una forma objetiva en el poder político. Como bien se explicó anteriormente, la Contraloría General del Estado no tiene un rol objetivo frente a todo el compendio que cubre la contabilidad gubernamental, que tiene la contabilidad gubernamental en la aplicación de las NIC SP. Y luego viene el tema normativo, que también viene acompañado del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde, si bien es cierto, existen directrices, instructivos, acuerdos ministeriales, manuales inclusive de cómo operar en el sistema SIGEB, en el sistema EBAI, en el sistema SPRING, pero resulta que en las revelaciones, si ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas e ir y verificar lo que son los estados financieros del sector público, con base a las NIC-SP, ustedes se dan cuenta que las revelaciones no son concordantes. Punto uno. Y punto dos, no tenemos nosotros estados financieros separados, como sí exige la norma y como sí está contemplado en las EOD, en el SIG. Entonces, no hay una política de contabilidad gubernamental que realmente esté tutelando el cumplimiento de las NIC-SP.
o que su entrada en rigor realmente sea una obligatoriedad y que sea una circunstancia eh, de conciencia por parte de los actores políticos. No, básicamente no. La contabilidad gubernamental no es una génesis de la toma de decisiones en el poder político. Realmente que no. Y viene el tema de los aspectos de corrupción. Lo que decía en las láminas anteriores, la Contraloría General del Estado lo primero que pretende es verificar la ejecución del gasto, la calidad del gasto, la optimización del gasto y que no exista los sobreprecios, que es considerado en la última reforma del Código Orgánico Integral Penal como peculado y que ya no necesito como acción pública estar previamente un examen especial y un informe de indicios de responsabilidad, que es el IRP, por parte de la Contraloría General del Estado, sino yo puedo tener directamente participación como fiscalía en esos delitos y dentro de la investigación solicitar que se practique un examen especial a la Contraloría. En este tema de los aspectos de corrupción también podríamos hablar ya de la contabilidad gubernamental forense, quienes ejercerían eso prácticamente es la propia Contraloría en una especie ya de una auditoría forense como tal. Y en este tema de la corrupción también hemos sido partícipes de cómo está el nivel de corrupción en las diferentes instituciones del Estado y cómo pretenden mitigar ese riesgo de la corrupción a través de los sistemas de calidad de antisoborno, ¿sí? Que son las normas ISO 3000. Prácticamente este sistema de anticorrupción, ¿en qué nos afectaría como contabilidad gubernamental? Pues primero deberíamos nosotros analizar que casi el 10% o un 15% del presupuesto general del Estado está destinado prácticamente a coimas, sobornos, cohecho, y que prácticamente ese 10% bien podría servir de destino en muchos sectores: salud, educación, seguridad. ¿Y cómo yo puedo analizar esa información? Pues bien, a través de los flujos de efectivo, flujos de caja que se le denominan en el sector público. Entonces, este flujo de caja frente a los estados financieros de la NIGSP, tomar decisiones gubernamentales también apegadas a esta contabilidad, a estos estados financieros. Pero, como reitero, estas normas NIGSP no son aplicables. Finalmente, para ya finalizar mi intervención, esta ponencia, es el tema del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, quienes tienen la facultad, la atribución de emitir normas, procedimientos, supervisar, controlar la gestión financiera del sector público y la implementación de la contabilidad gubernamental. Entonces, si bien hablemos que el Ministerio de Economía y Finanzas es el creador de políticas contables, nos damos cuenta que prácticamente las NIC-SP, como aplicación frente a un poder político público, no tiene rigor. Entonces, esto es lo que podemos nosotros analizar en este contexto de la contabilidad gubernamental. Como contadores tenemos un gran desafío en autoeducarnos por tener conocimiento de estas NIC-SP más allá del tema político público. Muchas gracias y un profundo agradecimiento nuevamente, Víctor Hugo, por esta invitación a Diálogo Profesional América. Muy gentil. Bien, invitamos a nuestro colega Idrian Estrella, al magíster Idrian Estrella. Hola, Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Idrian. Un gusto, como siempre, poder compartir tus conocimientos, al igual que con el abogado Miguel Ángel Paguay. Bien, Idrian, ¿cuáles son tus opiniones referente a este tema que se ha abordado con el abogado Miguel Ángel? Bueno, primero, buenas noches nuevamente, Víctor, y a Miguel. Miguel Ángel, gusto conocerte por estos medios. Ya habrá oportunidad de acá en Ecuador, en Quito, tú estás por Napo, podernos en algún momento encontrar y saludar. Efectivamente, tú has hecho un recorrido bastante claro, bastante sucinto de cómo las NIC-SP han venido
evolucionando a nivel global desde su emisión por la IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos, no por el IASB, por la Fundación IFRS, sino desde la Federación Internacional de Contadores. Y ahora nos encontramos en un momento en el cual en el Ecuador, en América Latina, a nivel global, unos países más avanzados, otros menos, Ecuador creo que está todavía bastante quedado en esto, no ha implementado de manera plena el tema de NIPS. Estamos en un tema de NIGSP, estamos en un tema de convergencia, pero aquí también creo que el marco normativo legal de cómo llevar las contabilidades en el sector público es también bastante diverso. Traigo a colación, yo me acuerdo ya por el año 2012-13, con la ley de instituciones públicas, se estableció que todas las compañías o todas las entidades calificadas como entidades públicas deben llevar su contabilidad bajo NIPS. Y el caso más patente, más claro en ese momento era Coca-Cola Sinclair, que recién nacía para construir esa hidroeléctrica. Entonces participó la firma que yo represento en la implementación de NIPS cuando recién comenzaba la empresa. Entonces el proceso de implementación relativamente podríamos decir que era fácil, porque estaba comenzando la empresa como tal. Pero nos encontramos que luego, ¿quién revisaba que bajo NIPS esa entidad esté llevando bien su contabilidad, siendo una entidad pública? Entonces iba a la Contraloría y la Contraloría sabía de contabilidad gubernamental, no de NIPS. Ahí nació justamente, no digo con el caso de Coca-Cola, sino con esta norma, la necesidad de que la Contraloría, que es algo que sucede ahora, tenga que contratar a los auditores privados para que haga a su nombre, si lo queremos llamar así, la revisión en el sector público de que los estados financieros bajo NIP estén correctos. Entonces teníamos ya una problemática. El auditor de Contraloría debía conocer de contabilidad gubernamental, de NIPS y luego de NIC-SP. Y eso es muy escaso, lastimosamente, en Contraloría. ¿Qué hacer para eso? Es largo el camino. Pero tenemos problemáticas y solo pongo para un tipo de análisis que podría surgir. Justamente hoy con un muy buen amigo que es miembro del directorio de la Federación Nacional de Contadores, hablábamos en la mañana en una reunión que teníamos sobre NIGSP y sobre otros temas de calentamiento global. Decíamos las vertientes de agua. Solo pongo en el tapete. Se dice que las guerras en el futuro, por no decir ya actuales, son por el agua. En los estados financieros de un país, hipotéticamente, en los estados financieros de un país, decir que yo tengo vertientes y fuentes de agua permanentes le da un valor inmenso a ese país. ¿Cómo valorar eso? Pero para valorarlo tengo que hacer un primer paso. Identificarlas, cuantificarlas. En el Ecuador tenemos las juntas de aguas y cada junta de agua es su fortuna absoluta, su manejo, su administración en su entorno. Pero eso es del Estado. Del Estado, no nos citemos a un Estado central o un Estado seccional, es del Estado ecuatoriano. ¿Qué has pensado, qué has visto en tu experiencia, mi estimado Miguel, respecto a esta temática de identificar los activos más allá de aquellos que en cierta forma es un poco más fácil, aunque es complejo, los inmuebles? Pero tenemos estos otros activos bastante invalorables, pero que bajo NIGSP hay que valorarlos, ¿no? Sí, bueno, un cordial saludo y muchas gracias, Magíster Adrián Estrella. Realmente su aporte nos deja con muchas incógnitas que resolver. La Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que las empresas públicas van a tener su contabilidad, van a llevarlas bajo las PCGA, decían antes, o bajo los principios de la contabilidad generalmente aceptadas. Y hay un acuerdo ministerial en el que, justamente es en este mismo que se expuso, en que hay una parte de un párrafo en el que le facultan a las empresas públicas llevar bajo las normas internacionales de información financiera. Y cuando viene ya la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su aspecto de control, es decir, la auditoría externa para empresas públicas, Contraloría General del Estado se da contra un muro y dice, pues si no tengo personas que tengan experiencia en NIPS como tal, y que tengan un enfoque, que tengan el enfoque público, Uno de los errores garrafales, ejemplo, real del Ecuador,
es CENEL, ¿sí? Es constituida como una empresa pública, CENEL. CENEL contrató a una empresa reconocida aquí en el estado ecuatoriano, que es la firma Price, y ustedes conocen. Resulta que esta firma tiene conocimiento de las NIF, tiene conocimiento en el sector privado, pero resulta que no tenía una connotación un poco pública en la normativa del sector público. Y ahí se vuelve complejo para nosotros como contadores. Hablar del sector público es un mar, y también hablar de las NIF es otro mar. Y unificar esos dos mares requiere muchísimo costo intelectual y financiero también para tener un personal y un profesional altamente competitivo en esos conocimientos. Entonces, ellos hacen una valoración de beneficios sociales de los trabajadores y hacen en su informe, dicen, recomiendo emitir las acciones de personal con nombramientos permanentes a todos estos trabajadores. Eso dice la firma privada. Pues claro, la empresa pública dice, entonces hagamos. Empiezan a emitir los nombramientos con sujeción a este informe. Viene la Contraloría, hace su examen especial y empieza a determinar glosas porque usted le dio nombramiento permanente a servidores de carrera sin observar el concurso público de méritos y oposición. Algo que posiblemente lo vemos de una forma muy suave, muy, digamos, un detallecito por parte de la firma privada. ¿Por qué? Porque ellos no tenían conocimiento de que en el sector público, para formar parte del sector público de forma permanente, se debe atravesar un concurso de público de méritos y oposición. Entonces ahí está otro ejemplo de lo que usted ejemplifica, que no hay esa unificación en materia de control externo, público-privado. Unificar esos dos conceptos en el tema de empresas públicas como tal, frente a este hecho. El otro lado de la otra cara de la moneda es vuelta el control como tal. La Contraloría General del Estado tiene que contratar a firmas de auditoría calificadas por la misma Contraloría para poder auditar a la empresa pública y determinar si efectivamente los estados financieros de la empresa pública y sus balances fueron o no fueron observados de acuerdo a las NIF. De acuerdo a las NIF. ¿Qué resulta ser ahí? Sigue siendo la misma controversia. Vienen los profesionales con experiencia en el sector privado, 100% NIF, pero no tienen el equipo multidisciplinario en conocimiento gubernamental. Nótese que la propia Ley Orgánica de Empresas Públicas dice que la contratación pública de las empresas públicas se sumerge tanto al Sistema Nacional de Contratación Pública como inclusive a los propios mecanismos que la propia empresa pública lo establezca. Respecto a lo que tú estás indicando, y justamente eso lo estuvimos revisando con colegas de Perú con respecto a esto de identificar estos intangibles, el patrimonio que tienen cada uno de nuestros países, y resulta, Miguel Ángel, que de lo que tú dices, por eso a veces hay recursos naturales que son comprados anticipadamente con grandes capitales y resulta que nos dejan sin nada. Ejemplo, el caso del petróleo, ejemplo, el caso, como tú bien indicabas, del agua, recursos forestales medicinales en las Amazonías. ¿Producto de qué? No tenemos un inventario, no tenemos control, no tenemos información financiera. O sea, no sabemos en el paraíso en que vivimos, pero sí sabemos destruirlo. Le damos paso a nuestro colega Rodolfo Beto. Mi estimado Rodolfo, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido, por esta bienvenida y también mis felicitaciones al expositor. Creo que lo que ha tomado como materia del análisis es común en Latinoamérica, al menos entre Perú y Ecuador veo una similitud. Solamente voy a entrar para efecto de una reflexión, no tratando de decir que podría ser necesariamente
el efecto o la consecuencia que analizamos, sino tratando de ver cuál es la causa o cuál es lo que lo fundamenta. Primero, parto de lo siguiente. El marco conceptual contable tiene una brecha entre lo que es teoría y, si se quiere, la experiencia o el hecho contable, como práctica, como algo empírico. Y ese marco conceptual, dictado por los reguladores internacionales, irradia tanto al sector público como al sector privado, como conceptos generales, ¿no? El INFAC también tiene su marco, pero está alineado a esta, como bien hizo la comparación, a las normas internacionales. Punto 1. Y ahí es donde viene si se quiere, este problema de cómo consideramos el objeto de estudio de la contabilidad. Ese es el principal defecto que no tenemos en consideración, que es la riqueza. Primero, el Estado tiene riqueza, genera riqueza propia. Sabemos que el Producto Bruto Interno, sumado de ese Producto Bruto Interno, resumiéndolo, se detrae una alícuota llamado tributos y se va al Estado. Ese es el origen de los recursos, flujo de efectivo, origen y sus gastos. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar ese concepto de riqueza en el Estado. 2. Cuando hablamos de intangibles, tenemos un concepto de Estado ya retrógrado en el sentido del manejo de los recursos económicos. Te pongo un ejemplo. Acá en el Perú, por ejemplo, para ceder una licencia de pesca, para levantar, digamos, pues toda la fauna, ¿no? Perdón, todo lo que significa, ¿no? El recurso biológico que tenemos, ¿no? Para citar solamente una idea, ¿no? La licencia está valorizada en 45,000 soles, algo así, $10,000. Oye, un momentito, si vamos a pensar en un Estado con el concepto tradicional que tenemos del bienestar, del bien común, etcétera, ir, entre comillas, regalar nuestros recursos por 45,000 soles para una empresa que luego va a explotar millones y miles de millones de dólares. Oye, por favor, el concepto de riqueza en el Estado está mal concebido desde que el marco conceptual contable no se define y precisa la teoría contable, más se dedica al aspecto técnico, a cómo llevar contabilidad, a cómo registrar hechos. Segundo, como bien lo dijo, no hay concepto de decisiones gerenciales en el Estado. Y en el Perú es realmente desastroso, por no decir lo menos, en cuanto a gestión de los recursos del Estado. Es una pena decirlo. No es porque no es que no tengamos profesionales capacitados, tenemos profesionales. Sin embargo, esta, entre comillas, estupidez de los políticos, amparados en una norma de gestores de confianza, ¿no? Colocan a un ministro sin tener el mérito adecuado. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, se trata de renovación de equipos. No te puedes imaginar, no se pueden imaginar, estimados colegas, el problema que hay en salud, por ejemplo, en educación, el renovar los equipos. Porque no hay la idea de lo que es la depreciación y el fondo de reposición, porque no se presupuesta, no entra en el presupuesto, debido a que no se conoce qué cosa significa el devengo contable. No hay ni idea en el Estado, porque hablan de devengado. Una cosa es el devengado, una concepción jurídica, y otra cosa es el devengo del manejo de la teoría económica, del flujo de los recursos económicos. Cito esos dos ejemplos, porque hay muchísimo más que hablar en los inventarios, por ejemplo, los recursos naturales, que muy bien ustedes lo ha tratado el expositor. No, bueno, ese era mi aporte. Muchísimas gracias por escuchar. Y nuevamente felicitaciones. Realmente beneficioso ese comentario, muy nutritivo en el conocimiento, en el análisis, y
y realmente deja la brecha de seguir analizando muchas cuestiones intangibles, recursos naturales que son otorgados al privado sin tener un costo-beneficio para el Estado y que esos recursos sean bien utilizados a la ciudadanía. Es decir, un balance social. Un balance social que debe estar inclusive como parte de los derechos del buen vivir del ciudadano. El uso correcto de los recursos renovables, recursos naturales, biológicos, que cuenta cada Estado. Y viene nuevamente la premisa del vacío legal, normativo, contable, financiero, para poder reconocer, valorar y medir esos recursos. Ese sería prácticamente el aporte que yo puedo profundizar un poco más en que el compromiso del Estado debe estar realmente en un aspecto financiero gerencial público con un balance social, pero normado, valorado, medido, para que los recursos del Estado en los que va a ser entregados se pueda aprovechar y sea beneficiado el propio Estado a través de sus ciudadanos con el buen uso de esos recursos. Irian, en 2 minutos, ¿algún comentario? Sí, Víctor, gracias más bien y reiterando la felicitación a Miguel Ángel Paguay. Me da primero una gran satisfacción y gusto que un joven profesional es una mezcla muy linda, abogado y contador. Es una mezcla muy buena. Siempre le recomiendo a mis estudiantes en maestría que doy de Derecho Tributario y recibo contadores, digo, escogieron el mejor mix, porque ayuda a entender mucho el tema no solamente normativo, sino aplicarlo a la realidad, porque muchas veces el abogado es peleado con los números y esto ayuda a entenderlo mejor. Y la segunda, que quiero también felicitarle a Miguel, es por haberse introducido en este tema de normas internacionales para el sector público. En realidad hay muy pocos profesionales en el Ecuador que han incursionado en el tema. Yo te diría que si llegan a 10, voy a ser exagerado. Quizás me quedo en 5. Y es un mercado muy bueno para los futuros contadores, para los contadores que están comenzando la profesión y que consideran de que esta temática es muy competitiva, no hay donde hacer mucho, que créanme que en el sector público, en temas de normas internacionales del sector público, sostenibilidad, reportes integrados, etcétera, es muy bueno. Alentarte, Miguel, y a los contadores que escuchen este programa ya luego, cuando esté subida a la plataforma, a seguir esto. Creo que hay bastante por realizar, bastante por hacer, y compleméntelo con algo más, la valoración de los bienes patrimoniales, de los recursos hídricos, de los bienes como tal, levantamiento de información, es algo en lo que tenemos que trabajar bastantísimo a nivel Ecuador, a nivel Perú, a nivel Colombia, Latinoamérica en general para una buena implementación. Simplemente eso, mi estimado Víctor Hugo, un abrazo nuevamente. Muchas gracias, Irian. A nuestro colega Miguel Ángel Paguay, ¿cuál sería, Miguel Ángel, tu mensaje en 2 minutos a nuestros colegas de Latinoamérica con relación a este tema revisado? Realmente acojo parte del criterio de Irian, muy acertado su comentario. Realmente es un desafío profesional para nosotros los contadores poder migrar realmente a nuevos conocimientos de la aplicación de las NIC-SP, de las NIP-SP, y realmente entrar en un análisis contexto normativo, ser propositivos a través de colegios de contadores, a través de las federaciones nacionales de contadores, poder llegar al poder político y exponer la urgencia que necesita la contabilidad gubernamental con el impacto a los estados financieros en valorar, medir, poder tener una fórmula matemática en el que se pueda realmente conceder recursos hídricos, recursos naturales del Estado, con una medición y una visualización financiera y no política de turno. Creo que ese es nuestro reto, de ser propositivos en implementar legislación a través de estos órganos colegiados a los cuales pertenecemos y ser escuchados con un tema técnico, jurídico y también una realidad que nos atañe, que la contabilidad está siendo pisoteada, no valorada, y que realmente los recursos están siendo mal valorados en su contexto real. Muchas gracias. Latinoamérica es rica en recursos pesqueros, recursos minerales, recursos biológicos en general.
tiene hombres y mujeres con mucha capacidad, gente trabajadora, gente con aspiraciones y con ganas de superación y de soñar el sueño americano, ese sueño que corresponde a toda nuestra América. Pero lamentablemente la corrupción, y como decía el abogado Miguel Ángel Paguay Duche, la falta de preparación de los políticos de turno, que están más ansiosos, no todos, pero sí una gran mayoría, de llevarse nuestros recursos, los regalan a países extranjeros, vendiéndoles anticipadamente a precios de huevo. Es lamentable. Y por ello es que los académicos, los profesionales de todas las áreas, deben hacerse notar, deben hacerse escuchar por estos medios tecnológicos, porque caso contrario seguirán gobernándonos personas incapaces. Y eso lo estamos viendo en toda Latinoamérica: México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Perú, Ecuador, etcétera, donde no avanzamos, donde nos mantenemos estancados, y en muchos casos vemos el reflejo de Bolivia, que están retrocediendo económicamente. Dicho esto, Miguel Ángel, muchas gracias por tu participación en esta noche con este tema tan importante como es la aplicación de la NIC-SP y su impacto en la toma de decisiones del poder público político. Bien, damos por terminada la charla. Gracias, Irian. Un abrazo, Miguel Ángel. Bien, bye bye. Nos vemos el día lunes. Que tengan una excelente noche.